Cuando se habla del tema de la lucha armada, se piensa que nosotros iniciamos un proceso a la tonta y a la loca y nos enfrentábamos como que íbamos al muere. Y nosotros habíamos planteado la construcción de las herramientas de lo pequeño a lo grande. O sea, cuando se fundó el RP, los primeros grupos eran de comandos, de 2 o 3 personas dedicadas a justamente a arrebatarle las armas al enemigo, porque pensábamos que como la samba de Burela, la Luis Burela, cuando en la primera independencia se planteó cómo iban a enfrentar a los españoles, Luis Burela dijo, le preguntaron con qué armas vamos a pelear, y Luis Burela le dijo con las que les quitaremos. Entonces, ese fue la idea de comenzar a armarnos, pero con las armas de ellos. Arrebatarle las armas que le confirió el pueblo para utilizarla en contra de ellos. Entonces, en ese proceso de construcción de comando, primero se construyeron pequeños grupos de pelotones, hasta llegar en el año 72 a la construcción de la primera unidad militar en Córdoba, que se llamó Decidido de Córdoba. Bueno, esa compañía, Decidido de Córdoba, fue la primera, constituida por obreros, estudiantes, compañeros y que fue una operación impecable. Se le arrebató 150 fales en la zona de Sarmiento. Había de los lagos de Sarmiento, ahí en Córdoba, se le arrebató esa cantidad de armas sin producir una baja. Una toma, un golpe de mano sin sangre, se quedaron casi toda la noche y más, el compañero, teníamos un frente nosotros, el compañero soldado, que era nuestro, porque teníamos un frente que era frente de inteligencia, denominado del ejército enemigo. Todos los años mandábamos soldados que se integraban a los 18 o 20 años a hacer la colimba. Y bueno, esos compañeros iban con conciencia y ¿qué hacían? Se dedicaban a estudiar, a ejercer la inteligencia dentro de los cuarteles. De esa manera es que esta operación que abrió la puerta el compañero Pichón Jiménez y entraron los compañeros. Bueno, basado en eso, se produjeron después, a partir del 72, varios intentos de toma de cuarteles, pero ellos a su vez también estaban avisados. En el caso que nos atañe del caso de Catamarca, yo estaba militando en la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. Había sido seleccionado entre un grupo de 40 compañeros de todos los sectores, de tucumanos, salteños, santiagueños, de Rosario, de Santa Fe, de Corrientes, para integrar esta primera experiencia que estaba pensado no ya para instalar un frente de combate en Tucumán, sino estábamos pensando en el contexto histórico que se estaba desarrollando aquella situación. Veíamos que a partir del regreso de Perón y de la emboscada de Seiza, que también estuve ahí en una movilización impresionante de 2 millones de personas, se veía que el poder no estaba dispuesto a entregar en manos del pueblo el país. En Ezeiza se produjo la primera emboscada contra el pueblo.
en el año 73. Entonces se veía que ese proceso democrático comenzaba a deteriorarse. Si bien había surgido de las urnas y nosotros pensábamos de que respetábamos la voluntad popular, pensábamos que no iba a durar mucho. ¿Por qué? Porque la fuerza tanto de la burocracia sindical, la fuerza dentro del Partido Justicialista, de derecha, que son los anticuerpos que también funcionan de un lado o funcionan del otro lado, como decía Perón, que se dedican a regular las situaciones. A veces se ponen más de izquierda, a veces se ponen decididamente de derecha. Y ahí después que comenzaban a desplazar los gobiernos democráticos. Yo vivía acá en Salta, el primer desplazamiento de Obregón, de Ragone, que fue un gobernador que liberó a los presos acá en Salta. Había presos políticos y liberó, y cambió los directivos de la cárcel, posibilitó que haya una nueva CGT, como la CGT clasista y combativa de Armando Jaime. Se vivía un clima democrático, pero no querían de que ese tipo de gobierno comience a manejar la situación. Entonces comenzaban a desplazar, lo desplazaron a Zepernin en el sur, que si bien no era peronista, era del movimiento neuquino, creo que era, lo desplazan, luego lo desplazan a Videgain en la provincia de Buenos Aires, y también lo desplazan, yo para esta época ya estaba en Córdoba, cuando se produjo el desplazamiento de Obregón Cano y Atilio López. Y ahí nosotros salimos a la calle a defenderlo, a Obregón Cano y Atilio López, pero Navarro se enseñoreó y bueno, ya pusieron interventores. O sea que la democracia comenzaba a vaciarse. Efectivamente, pasó después que a nosotros nos mandaron a Tucumán preventivamente ya para prepararnos para actuar en el momento oportuno. Pero está aquí que esta situación duró un tiempo, porque mientras nosotros nos preparábamos, conocíamos de armas, conocíamos de explosivos, conocíamos de táctica, de estrategia, de emboscada, de golpes de mano, de asaltos, de trampas, de marchas nocturnas, marchas diurnas, y nos formábamos también en teoría y conocimiento de historia y todas estas cuestiones. En determinado momento nos descubren, porque ellos subieron, si bien nosotros usábamos alpargatas para que no nos detectaran, ya pareciera que alguien nos había visto. Y efectivamente mandaron gente que era de la policía y que nosotros creíamos de que eran campesinos. Y Santucho los tomó presos, digamos, los capturamos y los terminamos largando y resulta que eran policías. Entonces comenzaron a largar la Policía Federal y todo contra nosotros. Pero bueno, ese era el marco que estábamos viviendo. Nosotros logramos evadir ese cerco, primer cerco realizado en el año 74. Sería en mayo del año 74 nosotros caminamos y salimos hacia la zona del pueblo, hacia la zona de Santa Lucía, hacia la zona de Acheral, y posteriormente, cuando se fueron la policía, tomamos el pueblo de Acheral, pero más que nada como propaganda armada, no hubo violencia de ningún tipo, tomamos la comisaría, hablamos con los pobladores
y de hecho se efectivizó nuestra presencia ahí, pero no como para instalar un frente en donde fuéramos a combatir, sino un destacamento de propaganda armada. Es decir, que podía bajar, utilizaba el monte para vivir, pero podía bajar y relacionarse con la población y comenzar en un proceso de construcción de poder popular. Esa era nuestra visión. A todo esto Perón, había expulsado a los montoneros de Plaza de Mayo, que fueron a cuestionarle qué pasa, general, que está lleno de gorila el gobierno popular. Y Perón los había corrido, les he dicho imberbe, imbéciles, no sé qué cosa. El tema es que se veía que el desenlace que iba a tener todo esto. Posteriormente volvimos, nosotros nos licenciaron después de la toma de Acheral, yo volví acá a mi pueblo y a Córdoba y bueno, visité compañeros y volví. Íbamos a marchar a tomar el cuartel de Catamarca el 1 de julio del año 74. Pero está aquí que murió Perón. Y el partido decide no agravar esta situación porque existía un espacio de poder que podía ser más gravoso para el pueblo todavía. Entonces respetamos la muerte del general y volvimos a intentarlo el 10 de agosto del año 74. Para esto nos concentramos todas las escuadras. Yo tenía una escuadra donde actuábamos en la zona de Santa Lucía, Monteros, Acheral, Los Sosa, toda esta zona de donde habían habido ingenios, donde habían habido también grandes movilizaciones en la época justamente de la dictadura de Onganía Levington Lanús. Ellos cerraron, eran ingenios que prácticamente antes eran pueblos esplendorosos. ¿Por qué? Porque al tener el centro productivo en el ingenio, existían colonias, existían pueblos, existían producciones diferentes alrededor del ingenio. Cuando cerraron el ingenio pasó a morir. Y el pueblo, todavía hay tucumanos que vinieron de aquella época a las grandes ciudades, en un número de 100.000. Eso también se llama genocidio, eso también se llama genocidio contra el pueblo. Destrucción de fuerzas productivas. De ahí marchamos hacia el campamento central y allá nos esperaban las otras escuadras que actuaban a lo largo del Cerro Tucumano y que bajaban a relacionarse con las pocas industrias que había generado el operativo Tucumán, que era la Misqui, fábrica de caramelo, la Grapa, la Norwinco, la Fosforera, varias, pero que no fueron ni paliativos para reemplazar aquel cementerio de ingenios muertos. Para eso es que quedábamos nosotros, para hablar con las poblaciones y bueno, tratar de construir vínculos para en un futuro, bueno, gravitar sobre ellos. De hecho, teníamos programas para cada zona donde yo viví, donde militaba. Nos ocupábamos de la salud de la población, de la seguridad, de la salud de la población. Queríamos poner, por ejemplo, fíjate vos, una salita de auxilio en las mesadas, porque no había ni siquiera un hospital como la gente. Bajábamos a jugar al fútbol con la población, dejaban la arma a los compañeros y bajaban a jugar al fútbol, a integrarse con la población.
También nos llamaban para solucionar los problemas de pleito entre ellos, las peleas, o sea que hacíamos también de comisarios de la zona, a definir diferentes. Esa era nuestra presencia y también la participación. Hubo una huelga de la FOTIA, donde también bajamos a las ollas populares. Esa era nuestra presencia.